¿Alguna vez te has sentido tan cansado que incluso orar te cuesta? ¿Has llegado a ese punto donde las fuerzas ya no alcanzan, donde sientes que todo depende de ti, pero aún así las cosas no cambian? Hay batallas que no se ganan con espadas ni con estrategias, sino con silencio, con fe y con descanso en el Señor. Y si te dijera que hay momentos en los que Dios no quiere que pelees, sino que te detengas, porque la victoria ya está en camino, que esa puerta que intentas abrir con tus propias manos, solo se abrirá cuando sueltes el esfuerzo humano, y permitas que sea Él quien mueva los cerrojos invisibles. Hay un poder escondido en el descanso, un secreto que muy pocos conocen. Cuando el alma reposa en la presencia de Dios, el cielo comienza a obrar a favor tuyo. Este mensaje no es casualidad. Dios te ha traído aquí porque quiere revelarte una verdad que puede transformar tu forma de vivir la fe. En los próximos minutos vas a descubrir cómo descansar también es una forma de adoración. Cómo la calma en medio de la tormenta puede ser tu arma más poderosa. Y por qué a veces lo más espiritual que puedes hacer es dejar de luchar. Tal vez tu mente te dice, debes hacer más, orar más, insistir más. Pero el Espíritu Santo hoy te susurra. No es con tu fuerza, es con la mía. Este video es un llamado divino a confiar de una manera nueva. Hay una paz que Dios está a punto de entregarte, pero solo si decides quedarte, escuchar y dejar que su palabra te atraviese el corazón. En este viaje que estamos por comenzar, descubrirás pasajes bíblicos, historias y secretos espirituales que te mostrarán cómo el descanso en Dios no es rendición, sino fe en su soberanía. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la manera en que enfrentas tus batallas, tus miedos y tu cansancio. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a que comentes la frase paz en Cristo aquí abajo. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que estás dispuesto a soltar tus cargas y descansar en los brazos de Dios. No es una simple frase, es un compromiso espiritual, y al escribirlo, estás diciéndole al cielo que eliges confiar. También quiero que le des me gusta a este video. No por mí, sino porque cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que están al borde del agotamiento espiritual. Personas que necesitan escuchar que aún hay esperanza, que aún hay descanso para el alma cansada. Con un solo clic te conviertes en un instrumento del Señor, en un canal de su palabra para otros. Miles de personas usan este canal como su iglesia virtual, su refugio espiritual. Aquí muchos encuentran la voz que les recuerda que Dios no los ha olvidado. Por eso te pido que participes desde el corazón, que te suscribas y formes parte de esta familia de fe. No estás solo, somos muchos caminando juntos hacia la presencia de Dios. Y escúchame bien, la penúltima enseñanza de este video podría ser la llave que desbloquee una bendición que llevas tiempo esperando. Quédate hasta el final, porque tal vez esa respuesta que llevas años buscando está escondida en las próximas palabras. Así que respira profundo, suelta tus preocupaciones y prepárate, porque Dios te dice hoy, no todo es luchar. A veces es descansar. Ahora sí, comencemos con el estudio. Número 1. Cuando la fuerza se acaba. No es debilidad sentirte cansado. Hasta los valientes necesitan detenerse para respirar y ser renovados.
El mundo nos ha enseñado que descansar es perder tiempo, que detenerse es rendirse, que quien pausa se queda atrás. Pero Dios no piensa así. El Padre nunca quiso que vivieras corriendo, con el alma al borde del colapso. Él te creó para caminar con Él, no para huir del dolor o correr detrás del control. Hay un momento donde incluso los más fuertes deben reconocer que no pueden más, y lejos de ser un signo de derrota, es el primer paso hacia la restauración. Cuando Jesús caminaba entre las multitudes, no siempre se mostraba incansable. Él también se apartaba a lugares solitarios para orar, para respirar, para reconectarse con el Padre. No porque fuera débil, sino porque sabía que la fuerza verdadera no nace del esfuerzo constante, sino del descanso en la presencia de Dios. La Biblia dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, no los que se desgastan intentando hacerlo todos solos. Esperar, descansar, soltar, también son verbos de la fe. La ciencia ha demostrado que el cuerpo humano fue diseñado para alternar entre acción y reposo. El corazón late y luego se relaja. Los músculos se tensan y luego se liberan. Incluso la tierra descansa en invierno para dar fruto en primavera. ¿Por qué crees que tú deberías ser diferente? Cuando ignoras el descanso, rompes la armonía divina que sostiene la vida. Y lo más grave no es el cansancio físico, sino el espiritual. Un alma agotada pierde la capacidad de escuchar la voz de Dios. El cansancio puede volverse un lenguaje. A veces Dios te habla a través de él. Te dice, detente, necesito hablar contigo. Pero tú sigues, como si descansar fuera un lujo que no puedes permitirte. ¿Y si el agotamiento que sientes no es el enemigo, sino la señal de que Dios te está llamando a su descanso? Hay luchas que no se ganan con movimiento, sino con quietud. El río no deja de ser río cuando se calma, simplemente refleja mejor el cielo. Así también tu alma, cuando se aquieta, comienza a reflejar la paz de Dios. El descanso no es una pausa en tu propósito, es parte de él. El enemigo quiere hacerte creer que parar es fracasar, porque sabe que si logras descansar en la presencia de Dios, te harás inquebrantable. No es un descanso cualquiera, es un descanso santo, una pausa que cura el alma y renueva el espíritu. Es ese momento en el que decides soltar tus armas y decir, Señor, ya no puedo más, pero confío en que tú sí puedes. Y en ese instante, algo poderoso sucede. El cielo actúa donde tus fuerzas terminan. Imagina a un soldado exhausto después de la batalla, cubierto de polvo, apenas respirando. Si insiste en seguir luchando sin fuerzas, caerá. Pero si se detiene, si permite que el médico lo atienda, sanará. Así eres tú. Has estado peleando con el cansancio, con la ansiedad, con la presión de no fallar. Pero Dios no quiere verte caer por insistir. Quiere verte fuerte por haber descansado en Él. A veces, la fe se demuestra no con esfuerzo, sino con entrega. Cuando eliges descansar, estás diciendo, creo tanto en ti, Señor, que puedo soltar y confiar. Descansar no es abandonar, es confiar en que el Padre sigue trabajando, incluso cuando tú duermes. Es reconocer que no necesitas controlarlo todo, porque hay un Dios que ya lo tiene todo bajo control. Si hoy te sientes sin fuerzas, no te avergüences. El cansancio no es tu enemigo, es tu maestro. Es la voz del alma que clama, necesito volver a casa. Y tu casa es la presencia de Dios. Es el lugar donde el agotado encuentra alivio, donde las lágrimas se transforman en calma, donde el alma deja de correr y simplemente descansa en el amor eterno.
Dios no te pide perfección, te pide entrega. Él no busca guerreros sin cicatrices, sino hijos que sepan rendirse en sus brazos. Y si hoy tus fuerzas se han acabado, no te preocupes. Estás justo donde Él puede empezar a obrar, porque cuando tus fuerzas terminan, comienzan las suyas. Número 2. El error de intentar hacerlo solo. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo en silencio, tengo que ser fuerte, nadie más lo hará por mí? Esa frase, aunque suene valiente, es una de las más peligrosas que el alma puede creer. Porque en ella se esconde una mentira muy antigua, la idea de que todo depende de ti. Y ese pensamiento, aunque noble en apariencia, te separa del poder más grande que existe, el de Dios obrando en tu favor. Desde el principio, el ser humano fue creado para depender del Creador. Adán caminaba con Dios en el huerto, no porque fuera incapaz de hacerlo solo, sino porque el diseño original del alma humana siempre fue la comunión. El aislamiento espiritual nunca fue parte del plan divino. Sin embargo, el mundo moderno te grita lo contrario. Tú puedes, tú decides, depende de ti. Pero el Evangelio te susurra con ternura. No estás solo. Esa voz dulce del Espíritu que rompe el orgullo y sana la carga del autosuficiente. Intentar cargar con todo es como querer sostener el mar entre las manos. Cuanto más lo intentas, más se escurre entre tus dedos. El alma humana no fue creada para soportar tanto peso. El control, la preocupación, el miedo, son rocas pesadas que te hunden poco a poco en el océano de la ansiedad. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No te pidió que fueras fuerte, te pidió que fueras honesto. A nivel científico, incluso la mente necesita descanso. Los neurobiólogos han descubierto que cuando una persona intenta resolver todo sin ayuda, su cerebro entra en un estado de hiperactividad que agota las reservas de energía emocional. Lo que para el mundo es un colapso, para Dios es una invitación. El agotamiento es el lenguaje del cielo diciendo, ya hiciste lo que podías, ahora déjame hacerlo yo. El error de intentar hacerlo solo no solo te cansa físicamente, también te desconecta espiritualmente. La autosuficiencia es una muralla que levantas inconscientemente entre tú y Dios. Cada vez que dices, yo puedo solo, levantas otro ladrillo. Y lo triste es que mientras más alta sea esa muralla, menos sentirás su voz, menos percibirás su ayuda. Pero cuando finalmente caes de rodillas y confiesas tu necesidad, la muralla se derrumba y el amor de Dios entra como un río. ¿Por qué sigues intentando resolver lo que solo el cielo puede arreglar? Esa es la pregunta que Dios te hace hoy. No porque quiera verte débil, sino porque desea verte libre. Porque mientras tú te esfuerzas por mantenerlo todo bajo control, Él espera pacientemente que sueltes y confíes. No puedes recibir ayuda si tus manos están ocupadas sosteniendo lo que no puedes manejar. Dios no necesita tu fuerza para obrar, necesita tu rendición. Cuando Moisés levantó sus manos cansadas en el desierto, no estaba demostrando poder, estaba mostrando dependencia. Y fue esa dependencia la que trajo la victoria. El milagro ocurre cuando reconoces que no puedes más, y aún así sigues creyendo que Él sí puede. Hay quienes creen que fe es resistirlo todo sin ayuda. Pero la fe verdadera es saber cuándo dejar de pelear con tus fuerzas y dejar que Dios pelee por ti.
No fuiste diseñado para ser tu propio Salvador. El Salvador ya vino, ya cargó con tu peso, ya llevó tu cruz. Insistir en hacerlo solo es como decirle a Jesús que su sacrificio no fue suficiente. Y eso, amado, hiere el corazón del Padre. Dios no se impresiona con tu autosuficiencia, se conmueve con tu humildad. Él se mueve cuando dejas de demostrar y empiezas a depender. Cada vez que sueltas un problema, estás haciendo un acto de adoración. Cada vez que dices, Señor, no puedo, pero tú sí, estás abriendo el cielo sobre tu vida. Porque la dependencia no es debilidad, es sabiduría espiritual. Recuerda esto. Los árboles más fuertes no son los que se resisten al viento, sino los que se inclinan y permiten que sus raíces se profundicen en la tierra. Así también tú, cuando te doblas ante Dios, tus raíces espirituales crecen en su presencia. No temas depender de Él, porque en esa dependencia se encuentra tu verdadera fortaleza. Si hoy sientes que estás intentando hacerlo todo solo, detente un momento. Cierra los ojos, respira y dile a Dios, Padre, ya no quiero seguir luchando sin ti. En ese instante, el cielo comenzará a moverse, y lo que antes parecía imposible comenzará a alinearse bajo la dirección divina. Porque el poder de Dios no se manifiesta en los autosuficientes, sino en los que se atreven a descansar en Él. Número 3. El descanso también es fe. Creemos que la fe siempre se demuestra en movimiento, orar más, hacer más, luchar más. Pero hay una dimensión más profunda, una que pocos comprenden. La fe que se expresa en el descanso. No en la inactividad, sino en la confianza absoluta de que Dios sigue obrando aunque tus manos estén quietas. Descansar no es renunciar, es declarar, creo que tú estás trabajando incluso cuando yo no lo veo. En un mundo que glorifica la productividad, descansar se ha vuelto casi un acto de rebeldía espiritual. Pero para el creyente, el descanso es adoración. Es mirar al cielo y decir, no necesito correr detrás de lo que ya me prometiste. Jesús dormía en medio de la tormenta, no porque ignorara el peligro, sino porque sabía quién controlaba el mar. Esa es la fe que reposa, la fe que no necesita pruebas, la fe que confía en el poder invisible del Padre. La ciencia también lo confirma. El cuerpo humano necesita el descanso para sanar. Cuando dormimos, el cerebro reorganiza, limpia y repara. En ese silencio biológico, la vida se renueva. Así también el alma. Cuando decides detenerte y confiar, tus pensamientos se ordenan, tu corazón se calma, y tu espíritu recuerda quién tiene el control. ¿Y si ese descanso que tanto pospones es la forma en que Dios quiere hablarte? Muchos oran por paz, pero no se permiten pausas. Quieren escuchar la voz del Espíritu, pero no hacen silencio. El descanso es el idioma de Dios. Él se revela en la quietud, no en el ruido. Por eso dice la Escritura, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es una declaración de soberanía, es aceptar que tu fe no depende de tu esfuerzo, sino de su fidelidad. Cuando un niño se duerme en los brazos de su padre, no lo hace porque entienda todo, sino porque confía. Así deberíamos ser con Dios. La fe madura no siempre corre, a veces reposa. Descansar en el Señor es cerrar los ojos mientras el alma murmura, sé que tú estás obrando. Y aunque no veas resultados inmediatos, algo se está moviendo en el reino espiritual.
El descanso es una forma de resistencia. Es negarte a permitir que la ansiedad te robe la esperanza. Es mirar tus problemas y en lugar de reaccionar con miedo, responder con confianza. Cada vez que eliges descansar en medio de la tormenta, estás diciendo al enemigo: no me controlarás con el miedo, porque mi alma descansa en Dios. Dios no necesita que demuestres tu fe con cansancio, sino con confianza. Cuando dejas espacio para que Él obre, su poder se manifiesta. La fe que descansa es la más pura, porque no busca controlar el resultado. Simplemente se abandona en las manos del Creador. Así que si hoy te cuesta detenerte, recuerda: no todo lo que se mueve avanza, y no todo lo que se detiene retrocede. Tal vez el mayor acto de fe que puedes hacer hoy no es seguir luchando, sino cerrar los ojos, soltar el peso y descansar, sabiendo que mientras tú callas, Dios sigue hablando. Número 4. Deja que Dios pelee por ti. Hay batallas que no te corresponden, no porque no seas capaz, sino porque no fueron diseñadas para tus manos. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo debes actuar y cuándo simplemente debes apartarte para que Él tome el control. No es rendición, es confianza. No es pasividad, es fe en movimiento invisible. Cuando eliges dejar que Dios pelee por ti, estás reconociendo que su poder supera cualquier esfuerzo humano. En el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel quedó atrapado entre el mar y los ejércitos del faraón, el miedo los paralizó. No había salida. Y entonces Moisés escuchó la voz del Señor. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué mensaje tan profundo! Mientras el enemigo se acercaba, Dios ya estaba planeando la salida. El mar no se abrió cuando ellos corrieron, sino cuando confiaron. Así también contigo. El milagro no sucede cuando haces más, sino cuando sueltas más. A veces, las luchas más duras no están afuera, sino dentro del corazón. Quieres defenderte, probar tu punto, demostrar tu valor. Pero Dios te dice: deja que yo hable por ti. Él no necesita testigos para justificar su justicia. Cuando Dios pelea por ti, hasta tus enemigos terminan siendo instrumentos para tu bendición. Lo que hoy parece una pérdida, mañana se convertirá en testimonio. Espiritualmente, entregar la batalla es un acto de humildad y sabiduría. Es reconocer que tu visión es limitada, que no puedes ver el campo completo donde Dios está operando. El descanso en medio del conflicto no es ignorancia, es estrategia divina. Mientras tú eliges la calma, Él está moviendo piezas que tú ni imaginas. Es como un maestro de ajedrez celestial. Tú solo ves la jugada inmediata, pero Él ya tiene previsto el jaque mate. Incluso la ciencia puede ilustrar esta verdad. En momentos de estrés, el cuerpo libera cortisol, una hormona que en exceso bloquea la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones. Es decir, mientras más luchas con tus propias fuerzas, más te nublas. Pero cuando descansas y confías, tu mente se estabiliza, tu cuerpo sana y tu alma escucha mejor la dirección divina. El descanso espiritual tiene efectos físicos reales. Calma el corazón y renueva la mente. Y si la razón por la que no has visto el milagro es porque aún no has soltado la espada, Dios no puede llenar las manos de quien aún las tiene ocupadas luchando. Él espera que la dejes caer, que levantes las manos en señal de confianza y digas: Padre, pelea tú por mí. Ese es el momento en que el cielo actúa. No antes, no después, sino justo cuando decides soltar.
No olvides que el enemigo se alimenta de tu ansiedad. Si ve que pierdes la calma, gana terreno. Pero cuando permaneces quieto, confiado, cuando tu alma se niega a caer en el pánico, no desarmas. Porque nada desconcierta más a las tinieblas que un corazón en paz. El enemigo no sabe qué hacer con alguien que ya no lucha con sus fuerzas, sino que descansa en el poder del Altísimo. Dios no te llama a ser un guerrero incansable, sino un hijo confiado. Él quiere que aprendas el arte de mirar la tormenta y permanecer firme, no porque tengas poder, sino porque sabes quién lo tiene. A veces, la mayor demostración de fe es quedarte quieto mientras el ruido ruge a tu alrededor. Es mirar el caos y declarar, no temo, porque sé quién pelea por mí. Y cuando permites que Él pelee, algo cambia dentro de ti. El miedo se convierte en adoración, la ansiedad en gratitud y la incertidumbre en paz. Porque entiendes que el resultado ya no depende de tus estrategias, sino de su voluntad perfecta. Él nunca ha perdido una batalla, y no comenzará con la tuya. Así que suelta la espada, respira hondo y di con convicción, Señor, ya no lucharé por mis fuerzas, pelea tú por mí. Y mientras tus palabras suben al cielo, el cielo mismo comenzará a moverse a tu favor. Porque las victorias más gloriosas nacen del momento en que decides dejar de luchar y dejas que Dios lo haga en tu lugar. Número 5. Rendirte no es perder. El mundo ha distorsionado la palabra rendirse. Nos enseñaron que rendirse es fracasar, que el que se rinde se queda atrás, que ceder es un signo de debilidad. Pero en el reino de Dios, las cosas funcionan al revés. Rendirte no es perder, es ganar. Es en el acto de soltar cuando el Espíritu Santo encuentra espacio para moverse. Es en la rendición cuando las cadenas caen, cuando el alma cansada deja de luchar contra lo inevitable y empieza a fluir con el propósito divino. Cuando Jesús colgaba en la cruz, pronunció una frase que cambió la historia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue una expresión de derrota, fue una declaración de victoria. Fue el momento exacto en que el Hijo se rindió al plan perfecto del Padre, y el cielo se abrió para redimir al mundo. La rendición no siempre se ve gloriosa. A veces tiene lágrimas, silencios y noches donde parece que todo terminó. Pero es precisamente ahí, en ese vacío, donde Dios comienza su obra. Rendirse a Dios no significa dejar de soñar, sino dejar de forzar lo que no depende de ti. Es reconocer que el camino que Él elige siempre será mejor que el que tú planeaste. Es aceptar que no necesitas entender todo para confiar. La fe no siempre necesita explicaciones, a veces solo necesita descanso. Y si ese obstáculo que no logras mover es en realidad la mano de Dios diciéndote que pares, hay batallas que se ganan de rodillas. Y no por la fuerza del llanto, sino por la sinceridad del alma. La verdadera rendición no se trata de desesperanza, sino de entrega. Cuando dices, Señor, haz tu voluntad, no estás renunciando a tus sueños, estás confiando en que Él los transformará en algo más grande de lo que imaginabas. Incluso la psicología lo confirma. El control excesivo genera agotamiento emocional. Querer resolverlo todo con tus propias fuerzas crea una tensión constante entre lo que deseas y lo que no puedes manejar. Pero cuando entregas, cuando confías, el cuerpo libera esa carga, el alma descansa, la mente se aclara,
porque el descanso emocional llega cuando aceptas que no todo depende de ti. Lo que el mundo llama debilidad, el cielo lo llama fe. Hay algo profundamente liberador en decir, ya no puedo más, Señor, toma tú el control. No es una frase de derrota, es la llave que abre las puertas del milagro, porque solo cuando sueltas el volante, Dios puede dirigir el camino. Solo cuando vacías tus manos, Él puede llenarlas con su provisión. Y solo cuando bajas la guardia, su paz te cubre como un manto. Rendirte no te quita fuerza, te da una nueva. La fuerza que no viene del orgullo ni del esfuerzo, sino de la confianza. La fuerza de quien ya no necesita demostrar nada, porque sabe que su Padre Celestial está obrando detrás del telón. La fuerza del que camina por fe, no por vista. Recuerda esto, cuando tú te rindes, Dios toma posición. Él no se impone, espera tu entrega. Como un artista paciente no puede pintar sobre un lienzo que alguien más intenta controlar. Pero cuando se lo entregas, cuando dices, hazlo a tu manera, Él comienza a trazar sobre tu vida la obra maestra que siempre quiso mostrar al mundo. Hay un poder inmenso en dejar de resistir, porque mientras tú luchas por mantener el control, Él está preparando la bendición que no puede llegar a un corazón cerrado. Por eso rendirse no es un final, es el verdadero comienzo. Es el punto exacto donde el alma cansada deja de empujar y empieza a ser guiada. Así que hoy, si sientes que estás perdiendo el control, si sientes que tus fuerzas no alcanzan, no te asustes. Estás en el lugar donde los milagros nacen, en la rendición. Levanta tus manos, no como quien se rinde ante el enemigo, sino como quien se entrega al amor del Padre. Porque cuando te rindes ante Dios, no pierdes, simplemente cambias de manos, y en las suyas, todo se convierte en victoria. Número 6. El silencio como sanación. El alma también habla cuando calla. Hay heridas que no se curan con palabras, sino con silencio. No ese silencio vacío que duele, sino el silencio sagrado donde el alma se encuentra con Dios. Vivimos en un mundo saturado de ruido, opiniones, notificaciones, voces externas y pensamientos que no paran. Pero el Espíritu Santo no grita, susurra, y para escucharlo necesitas silencio. Jesús lo entendía. En varios momentos del Evangelio se apartaba a lugares solitarios para orar, no porque quisiera aislarse, sino porque sabía que el silencio es un altar donde la voz de Dios se amplifica. El silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde cesa el bullicio humano y comienza el lenguaje divino. Muchos oran y no escuchan respuesta porque no hacen pausas. No dejan que Dios hable después del amén. Hay algo profundamente sanador en quedarte quieto y simplemente estar ante Él. La mente moderna asocia el silencio con incomodidad. Queremos llenar cada segundo con sonido, con movimiento, con distracciones. Pero la sanación espiritual ocurre cuando te atreves a quedarte en quietud. Y si ese vacío que tanto te incomoda es el lugar donde Dios quiere reconstruirte, la ciencia también respalda esta verdad. Se ha comprobado que momentos de silencio profundo reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y promueven la regeneración de las células cerebrales. Es decir, el silencio literalmente sana. Pero el alma ya lo sabía antes de que la ciencia lo confirmara. Cuando callas, escuchas lo esencial. Cuando callas, sientes la paz que estaba sepultada bajo el ruido. En lo espiritual,
El silencio no es una pausa del alma, es su respiración. Es donde las emociones se ordenan, donde el espíritu restaura lo que las palabras no alcanzan a tocar. A veces oramos pidiendo dirección, pero Dios responde con calma. Y confundimos su silencio con ausencia, cuando en realidad es su manera de decir: estoy aquí, deja que mi paz te hable. El silencio también confronta. Te obliga a verte por dentro, a escuchar tus propios pensamientos, a descubrir qué parte de ti necesita perdón, descanso o esperanza. Es un espejo invisible donde el espíritu refleja la verdad. Y aunque duele al principio, es en ese espacio donde empieza la verdadera transformación. En la quietud, el alma aprende que no todo necesita explicación, que hay preguntas que no requieren respuesta, solo confianza, que la fe no siempre se oye, a veces solo se siente en la calma del corazón. El silencio es el jardín donde florece la confianza. Imagina que tu vida es un instrumento. Si nunca paras de tocar, el sonido se vuelve caótico, sin ritmo ni melodía. Pero cuando haces una pausa, cuando respiras entre notas, la música cobra sentido. Así también tu alma necesita esos silencios para volver a armonizarse con Dios. Hay momentos en que Dios te silencia, no para castigarte, sino para curarte. Te aparta del ruido, te quita voces, te deja solo con Él. Y aunque al principio sientas soledad, pronto descubrirás que ese silencio está lleno de su presencia. Que en esa quietud hay respuestas que las palabras no podían darte. Por eso, no temas si todo se queda en silencio. A veces, la señal de que Dios está obrando no es el ruido de un milagro, sino la calma que cubre tu corazón sin razón aparente. Esa paz que llega sin aviso es la evidencia de que el cielo te está tocando. Así que cuando no sepas qué hacer, cuando tus oraciones parezcan no tener eco, no huyas del silencio. Quédate, cierra los ojos, respira, y deja que el Espíritu Santo te abrace sin decir una palabra, porque hay silencios que no son vacíos, son el lenguaje del amor de Dios hablándole directamente a tu alma. Número 7. La mente que aprende a soltar. Soltar no es olvidar, no es renunciar al sueño ni negar la herida. Soltar es comprender que hay cosas que ya cumplieron su propósito y que seguir cargándolas solo te desgasta el alma. El descanso espiritual no comienza en el cuerpo, comienza en la mente. Cuando la mente se libera, el corazón por fin respira. Pero soltar no es fácil, porque la mente humana fue entrenada para controlar, anticipar y retener. Sin embargo, Dios no puede llenar una mano que no suelta lo que ya no sirve. Muchos viven prisioneros de pensamientos repetitivos. ¿Y si hubiera hecho más? ¿Y si no me equivoco la próxima vez? ¿Y si Dios se olvidó de mí? Pero cada "y si" es una cadena que te ata al pasado o al miedo al futuro. Soltar es elegir confiar en el presente. Es mirar lo que duele y decir: no lo entiendo, pero confío. Es una decisión mental antes de ser una experiencia espiritual. Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana, no porque el futuro no importe, sino porque Él sabe que la ansiedad roba el gozo de la hora. Cuando tu mente corre detrás de lo que no puede controlar, tu espíritu se desconecta del descanso. Es como intentar nadar con piedras en los bolsillos. Soltar esas piedras no te hace débil, te hace libre. Desde la ciencia, los estudios sobre el estrés muestran que cuando la mente se aferra al control,
El cuerpo activa respuestas defensivas que agotan la energía vital. Pero cuando practicas la entrega, la aceptación profunda de lo que no puedes cambiar, el cerebro entra en un estado de armonía que favorece la curación emocional. Lo que la ciencia llama soltar, la Biblia llama descansar en el Señor. Soltar no significa que no te importe, significa que confías más en Dios que en tus planes. Cuando dejas de intentar manipular cada detalle, el alma se vuelve ligera, como un velero que por fin deja que el viento del Espíritu lo guíe. No tienes que remar tanto cuando el viento de Dios sopla a tu favor. Solo necesitas soltar el timón y dejarte llevar por su dirección. ¿Y si al soltar lo pierdo todo? Te preguntas. Pero, ¿y si al soltar lo encuentras todo? Abraham tuvo que soltar a Isaac en el altar para descubrir que nunca lo había perdido realmente. A veces Dios te pide que sueltes algo solo para devolvértelo transformado. Lo que se entrega en fe siempre vuelve multiplicado. Soltar también es sanar la mente del peso de lo que no fue. Es dejar de revivir conversaciones pasadas, decisiones antiguas, heridas que ya no tienen sentido. Cada vez que recuerdas con culpa lo que ya entregaste a Dios, reabres una puerta que Él ya cerró. El descanso comienza cuando dejas de intentar volver a un momento que ya no existe. La mente que aprende a soltar es una mente que ha aprendido a confiar. Una mente que entiende que la incertidumbre también puede ser un acto de fe. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas permanecer en sus manos. Porque mientras tú sueltas, Dios sostiene. Mientras tú callas, Él habla. Mientras tú te detienes, Él actúa. Piensa en las hojas de un árbol. Cuando llega el otoño, no luchan por quedarse, se desprenden suavemente sabiendo que el invierno no es el final, sino parte del ciclo. Así también tú, lo que hoy debes soltar no es pérdida, es preparación. El Espíritu Santo te está llevando hacia un nuevo tiempo, pero necesitas espacio para recibirlo. Así que hoy, libera tu mente. Suelta lo que te preocupa, lo que no entiendes, lo que no puedes cambiar. Dile a Dios en silencio, no lo controlo, pero lo confío. Y verás cómo el alma se vuelve liviana, cómo la paz regresa y cómo, en el momento justo, lo que soltaste por fe volverá en forma de bendición. Porque la mente que aprende a soltar encuentra descanso en el corazón de Dios. Número 8. Paz en medio del proceso. Hay una etapa en la vida donde todo parece moverse, pero nada encaja. Es ese punto donde oras, crees, esperas. Y aún así, el cielo parece guardar silencio. Es el proceso. El espacio entre la promesa y el cumplimiento. Entre lo que Dios te dijo y lo que aún no ves. Es un terreno incómodo, incierto, donde la fe es probada y el alma se siente suspendida. Pero ahí, precisamente ahí, es donde Dios más trabaja. A veces confundimos el silencio de Dios con ausencia, pero el proceso no es castigo, es formación. Dios no está callado porque se olvidó de ti. Está obrando en los lugares donde tú aún no puedes mirar. Como la semilla que muere bajo la tierra antes de florecer, tu fe también pasa por un invierno antes de dar fruto. No todo lo que parece quietud es inactividad divina. Hay movimientos del cielo que solo se oyen en el alma que espera. La paz no llega cuando todo se resuelve, sino cuando confías en medio de lo incierto. Es mirar el caos y decir, no entiendo, pero sé que Él sigue al mando. Esa clase de paz no es emocional, es espiritual.
nace del convencimiento profundo de que el plan de Dios no depende de tu calendario, sino de su propósito eterno. Y si el tiempo que más te desespera es el tiempo exacto que Dios está usando para moldearte, los procesos no son castigos, son entrenamientos. Ningún guerrero se forma en días de calma. Es en el fuego de la espera donde se forja la verdadera fe. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que atravesar procesos antes de ver la promesa. José, que fue vendido antes de ser exaltado. David, que fue perseguido antes de ser rey. Moisés, que pasó 40 años en el desierto antes de liberar a su pueblo. Todos ellos descubrieron que la paz no se encuentra al final del camino, sino mientras caminas confiando. La ciencia moderna confirma algo similar. La mente humana experimenta mayor serenidad cuando acepta la incertidumbre como parte natural del crecimiento. Resistir lo incierto produce ansiedad. Aceptarlo genera calma. Lo que la psicología llama rendición consciente, la fe lo llama descansar en Dios. Es la misma enseñanza con otro lenguaje. Aprende a respirar en medio del proceso. Cuando estás en medio del proceso, no busques entenderlo todo. No puedes leer un libro si solo observas la portada. Dios escribe historias completas, no fragmentos. Y aunque ahora solo veas una página de lágrimas, Él ya tiene escrita la parte donde ríes. No interrumpas lo que aún no ha terminado. La paciencia es la evidencia de la confianza. Paz no significa ausencia de dolor, significa presencia de propósito. Significa saber que incluso los días grises tienen sentido bajo la soberanía divina. En los procesos, Dios no solo cambia tus circunstancias, cambia tu carácter, porque más importante que llegar a la promesa es ser transformado por el camino que lleva hacia ella. El enemigo quiere que desesperes, que creas que estás olvidado, que pienses que nada avanza. Pero Dios no llega tarde, Él no improvisa. Cuando parece que todo se detiene, Él está ajustando detalles invisibles. Hay bendiciones que solo florecen cuando la tierra está lista, y tú estás siendo preparado para recibir lo que pediste. Por eso, no maldigas el proceso. Abrázalo. Cada lágrima, cada espera, cada pausa, todo está trabajando para tu bien. Romanos 8:28. No es un verso poético, es una realidad espiritual. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas incluye la espera, el silencio y la incertidumbre. Hoy Dios te dice, no necesitas entender el proceso, solo confía en mí dentro de él. Respira profundo, mira hacia el cielo. Aunque no lo veas, Él está moviendo todo a tu favor. Y cuando llegue el momento perfecto, entenderás que no estabas perdido, solo estabas siendo preparado. Porque la paz verdadera no llega cuando el proceso termina, sino cuando aprendes a descansar en medio de él. Número 9. El descanso que renueva la fe. Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Es el agotamiento del alma, ese que pesa más que el cuerpo, ese que no se ve, pero que drena poco a poco la esperanza. Es el cansancio de creer sin ver resultados, de orar sin respuestas, de luchar y seguir adelante sin saber por cuánto tiempo más. Pero hay una verdad profunda que hoy debes recordar. El descanso también renueva la fe. Cuando Jesús caminaba entre las multitudes, sabía que la fe no crece en el ruido, sino en la quietud. Por eso, se apartaba a orar, se retiraba a la montaña, buscaba silencio.
no porque necesitara descansar físicamente, sino porque comprendía que el alma necesita reposar en la presencia del Padre para recobrar fuerza espiritual. De la misma manera, tu fe se debilita cuando intentas mantenerla activa sin pausas de comunión. Hay creyentes que oran, sirven, ayudan y predican, pero no descansan, y sin darse cuenta, terminan vacíos. Su fe se vuelve rutina, su oración se vuelve deber, su corazón se seca. El descanso espiritual no es una sugerencia, es una necesidad. Cuando tu alma se detiene y vuelve a la fuente, la fe se refresca como el río que regresa al manantial. La ciencia explica que, durante el descanso, el cerebro reorganiza los recuerdos, elimina lo que no sirve y fortalece las conexiones necesarias para seguir aprendiendo. Lo mismo sucede en el espíritu. Cuando descansas en Dios, Él limpia las dudas, restaura las promesas y fortalece la convicción. En tu quietud, Él trabaja en tu interior. Lo que tú llamas pausa, el cielo lo llama reconstrucción. Y si la fe que sientes debilitada no está muriendo, sino regenerándose. A veces confundimos la calma con ausencia, pero en el reposo espiritual, la fe se recalibra. Es como un fuego. Si siempre soplas sobre él, lo apagas. Si lo cubres un momento, se concentra, y cuando vuelves a abrirlo, arde con más fuerza. Así es tu fe cuando decides descansar. El descanso no es un enemigo del propósito, es parte del propósito. Dios diseñó el séptimo día como descanso, no porque se cansara, sino para enseñarte que incluso la creación necesita pausa. Si el Creador descansó, ¿por qué tú no? No descansar es una forma de orgullo, porque implica creer que todo depende de ti. Pero descansar es humildad, es reconocer que el control le pertenece al Padre. Cuando decides detenerte y simplemente estar con Dios, algo milagroso ocurre. El miedo se disuelve, la ansiedad se apaga y la fe comienza a respirar de nuevo. Es en la calma donde puedes escuchar de nuevo su voz, esa voz que te dice, aún estoy contigo, no has perdido nada, estoy obrando aunque no lo veas. El descanso también revela prioridades. Te ayuda a recordar por qué comenzaste, quién te llamó y hacia dónde vas. Muchas veces el enemigo no necesita destruirte, solo necesita mantenerte ocupado. Si logra que te desgastes, te roba la claridad. Pero cuando eliges descansar, recuperas visión, propósito y dirección. La fe renovada ve donde antes solo había niebla. El descanso no es una pérdida de tiempo, es una inversión en tu alma. Cada vez que te detienes a orar sin prisa, cada vez que te quedas en silencio, adorando sin palabras, cada vez que respiras profundo y le dices al Señor, aquí estoy, sin fuerzas, pero contigo, estás fortaleciendo tu fe. Porque esa fe que descansa no se apaga, se purifica. Recuerda que la fe no siempre grita, a veces susurra, no siempre corre, a veces espera, y en esa espera, en ese descanso santo, el Espíritu Santo sopla nueva vida sobre ti. Como el águila que se detiene a renovar sus alas antes de volar más alto, así también tú. Lo que hoy parece pausa, en realidad es preparación. Así que deja de sentirte culpable por detenerte. No es pereza, es obediencia. Dios te está llamando a descansar porque quiere renovarte. La fe que se renueva en el descanso no teme al futuro, porque ha aprendido que no todo depende del esfuerzo, sino de la confianza. Y cuando vuelvas a levantarte, tu fe no será la misma.
será más firme, más pura y más viva, porque habrá sido fortalecida en el reposo de Dios. Número 10. Dios trabaja mientras tú duermes. Hay algo divinamente misterioso en las horas de la noche. Mientras el mundo duerme, Dios sigue obrando. Cuando tus pensamientos se apagan, el cielo continúa moviendo piezas invisibles a tu favor. Dios no descansa, no porque se canse, sino porque su amor no tiene pausas. Y aunque tú no lo veas, incluso en tus momentos de mayor quietud, Él está preparando el terreno para tu próxima bendición. En la Biblia, muchas de las mayores obras de Dios ocurrieron mientras alguien dormía. Adán fue sumido en un profundo sueño, y de ese descanso nació Eva. Jacob durmió en el desierto, y en su sueño vio la escalera que unía el cielo con la tierra, donde los ángeles subían y bajaban trayendo promesas. José recibió revelaciones en sueños que más tarde lo convertirían en el Salvador de su pueblo. En todos estos ejemplos, el descanso no fue pérdida de tiempo. Fue el espacio donde Dios habló, creó y movió su propósito. Y si el silencio de tu noche es en realidad el momento en que el cielo más trabaja por ti, muchas veces crees que nada pasa porque no ves movimiento, pero lo espiritual no se mide por actividad, sino por propósito. Mientras tú duermes, Dios organiza los caminos que mañana pisarás, abre puertas que aún no sabes que existen, y alinea corazones y circunstancias para que su plan se cumpla en el momento exacto. La ciencia nos enseña que durante el sueño profundo, el cuerpo se repara, las células se regeneran y el cerebro reorganiza lo aprendido. En otras palabras, mientras duermes, la vida se restaura. Lo que ocurre en lo físico refleja lo que también sucede en lo espiritual. El descanso permite que Dios sane lo que la vigilia no puede. En tus horas de sueño, Él repara lo invisible, tu fe, tu ánimo, tus heridas. A veces, la falta de descanso no viene del cuerpo, sino del alma que no confía. No puedes dormir porque crees que, si sueltas el control, todo se desmoronará. Pero el insomnio espiritual es el resultado de un corazón que aún no ha comprendido que Dios nunca deja de velar. Él es el único que no necesita dormir para sostener el universo. Si Él mantiene las estrellas en su lugar, también puede cuidar de ti mientras descansas. Y si lo que necesitas no es una solución, sino una noche de paz, confiando en que Dios sigue trabajando, no hay nada más poderoso que entregarle tus cargas al Señor antes de cerrar los ojos. Cuando lo haces, tu mente se calma y tu espíritu entra en reposo, sabiendo que mientras tú descansas, Él pelea tus batallas. La fe madura entiende que no siempre debe estar despierta para ver milagros. A veces solo debe dormir con confianza. El enemigo quiere robarte el sueño porque sabe que el descanso es un acto de fe. Cada vez que duermes confiado, estás declarando: no necesito controlar nada esta noche, porque mi Dios está en control de todo. Es una proclamación silenciosa, pero poderosa. Es una oración sin palabras que el cielo entiende perfectamente. Dios trabaja en los horarios donde tú ya no puedes. En las horas donde tus fuerzas se agotan, su poder se manifiesta. Cuando cierras los ojos y entregas el día en sus manos, Él comienza a reescribir el mañana. Muchas de las respuestas que recibirás no llegarán mientras te preocupas, sino mientras descansas. Es su manera de recordarte que Él es Dios, y tú solo necesitas confiar. Así que esta noche, cuando el cansancio te visite y estás culpable por detenerte,
Deja que tus pensamientos se apaguen, que tu mente se vacíe y susurra: Señor, mientras yo duermo sigue obrando. Esa frase sencilla es una declaración de fe, porque lo que tú no puedes resolver con ansiedad, Él lo resolverá con su poder. Recuerda, los milagros no siempre ocurren a la luz del día. A veces nacen en la oscuridad de la noche, cuando tu alma descansa y el cielo se mueve sin que lo notes. Y cuando amanezca, sabrás que mientras dormías, Dios ya había respondido, porque su amor nunca duerme y su poder no tiene fin. Número 11. Deja el control. Recibe paz. Hay una verdad que duele, pero libera. No puedes controlarlo todo. No puedes controlar el tiempo, las decisiones de los demás, las circunstancias, ni el rumbo exacto de los acontecimientos. Y sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida intentando hacerlo. Queremos prever, ajustar, solucionar, y terminamos desgastando el alma. Pero la paz no llega cuando lo controlas todo, sino cuando sueltas y confías. Soltar el control no significa desinteresarte, significa entender tus límites y aceptar los de Dios. Porque el control absoluto solo le pertenece a Él. Tú puedes sembrar, pero solo Él hace crecer. Puedes planificar, pero solo Él abre el camino. Cuando aceptas esa verdad, algo se rompe dentro de ti. El peso de la autoexigencia, la carga de querer ser quien sostenga el universo. Y en su lugar aparece una paz suave, una certeza que dice: no necesito entenderlo todo, porque confío en quien sí lo entiende. Jesús nos enseñó esto cuando dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa frase encierra una invitación a soltar el control, porque el corazón se turba cuando intenta manejar lo incontrolable. Pero cuando decides entregarlo, el alma encuentra descanso. No porque todo cambie, sino porque cambias tú. Y si el control que crees necesario es precisamente lo que está bloqueando la paz que anhelas. El control no es fuerza, es miedo disfrazado. Es la ilusión de seguridad que nace del temor a perder. Pero lo paradójico es que cuanto más intentas controlar, más pierdes. Pierdes calma, pierdes fe, pierdes conexión con Dios. Controlar es creer que tú sabes mejor. Confiar es reconocer que Dios sabe más. Y ahí está la diferencia entre la ansiedad y la paz. Desde una perspectiva científica, el cerebro humano busca naturalmente patrones, certezas, estructuras. Por eso, la incertidumbre genera ansiedad. Pero cuando eliges conscientemente confiar, cuando repites: Dios tiene el control, tu mente cambia de ritmo, tu sistema nervioso se calma y tu cuerpo entero responde al descanso. Es una reacción fisiológica y espiritual a la vez. El alma en paz sana al cuerpo inquieto. Hay un momento en el caminar espiritual donde debes decidir si quieres tener control o quieres tener paz. Porque ambas cosas no pueden convivir. Si lo controlas todo, vivirás en tensión constante. Pero si sueltas, si entregas lo que no puedes cambiar, encontrarás descanso. Y ese descanso no es debilidad, es fe madura. Es la fe de quien sabe que incluso cuando no entiende el camino, el guía no se ha perdido. Piensa en Pedro, caminando sobre el agua. Mientras miraba a Jesús, avanzaba. Pero cuando intentó controlar el viento y el miedo lo distrajo, comenzó a hundirse. No se hundió por el agua, sino por su necesidad de control. Lo mismo pasa contigo. Cuando dejas de confiar, te hundes. Pero cuando vuelves la mirada a Cristo, flotas otra vez sobre las circunstancias.
La paz no depende del mar quieto, sino de la mirada fija en el Maestro. Soltar el control también es un acto de humildad. Es decirle a Dios, no entiendo este proceso, pero no quiero dirigirlo más. Prefiero que seas tú quien me guíe, y en ese acto el cielo se mueve. Porque Dios no se impone sobre tu control. Espera que se lo entregues. Él no forzará tu rendición, pero una vez que la das, llenará cada espacio que tus manos soltaron. El enemigo quiere que creas que soltar es peligroso, que si no haces algo, todo se caerá. Pero la verdad es lo contrario. Cuando sueltas, todo se ordena, porque lo que Dios sostiene nunca se derrumba. El caos solo persiste cuando tú intentas ser el arquitecto de algo que Él ya diseñó. Así que, si hoy sientes que todo se te escapa de las manos, no intentes apretar más fuerte. Abre las palmas. Deja que el control caiga al suelo, como hojas secas que el viento se lleva. Y mientras lo haces, di en tu corazón, Señor, prefiero tu paz que mi control. Esa frase es libertad, es madurez espiritual. Es el inicio de un descanso profundo, porque cuando dejas de controlar, Dios empieza a gobernar. Y cuando Él gobierna, la paz deja de ser un deseo para convertirse en una realidad tangible. Deja el control y verás cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento llena tu alma, como un río que por fin vuelve a su cauce. Número 12. El arte de descansar en Dios. Descansar en Dios no es una pausa temporal, es una forma de vida. Es aprender a moverte desde la calma, a decidir sin ansiedad, a confiar sin ver. Es caminar sabiendo que aunque no entiendas el proceso, tu historia sigue en las manos correctas. Descansar en Dios es una rendición constante, una entrega diaria de todo lo que eres a aquel que nunca falla. No es pasividad, es obediencia, no es debilidad, es sabiduría. Vivimos en un mundo que glorifica el cansancio, que aplaude al que no se detiene, al que siempre está ocupado, al que confunde movimiento con propósito. Pero en el reino de Dios, las leyes son diferentes. El verdadero poder está en la quietud, porque en la calma, la voz del Señor se vuelve más clara. En el descanso, la fe se fortalece. En la quietud, el alma recuerda quién gobierna realmente. Descansar en Dios es un arte, porque no se trata solo de detener el cuerpo, sino de aquietar el corazón.